¿cierto? Sigamos leyendo entonces. En el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yehoshua HaMashiach, o Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a explicar entonces aquí algunas palabras claves. Fíjense que el apóstol Pablo, tenemos que acostumbrarnos que el apóstol Pablo utiliza siempre la costumbre de decir lo mismo pero con otras palabras o con otros ejemplos. Ok. ¿Qué entendemos cuando usamos o escuchamos la palabra bautismo? ¿Qué entendemos? ¿Ya? ¿Qué se nos viene a la mente? A ver, participemos un poquito. Bíblicamente. No, lo normal, lo común, lo que la gente entiende. Sumergirse en el agua. Inmersión. Ok, la inmersión. Pero no todo el mundo entiende eso, ¿verdad? Vamos a explicar qué pasa. La palabra bautismo viene del griego baptismos. Baptismos. Entonces se pronuncia con P. Bap. De ahí viene baptista, etc. Baptismos. Pero esa palabra griega baptismos lo que hizo fue intentar traducir la palabra hebrea tzvilah. ¿De acuerdo? Tzvilah. Se pronuncia así. Tzvilah. Bien, esencialmente ambas palabras significan únicamente inmersión. ¿Ya? Meterse abajo del agua. Lo que pasa es que en los dos idiomas o en las dos culturas tienen unas connotaciones totalmente diferentes. Porque para los griegos se usaba baptismos a la hora de sumergir las telas para teñirlas. No tenía ningún contenido espiritual. Era el oficio diario de tú sumergir una tela para teñirla o lavarla, curtirla. En cambio, la tzvilah en hebreo sí tiene una connotación espiritual. Porque la tzvilah era el ritual, es un ritual básicamente, por el que las personas se sumergían en el agua como última señal de haber sido limpios de un pecado. ¿De acuerdo? Última señal, repito. Así que la tzvilah no se puede traducir como purificación, porque purificación en hebreo se dice diferente, se dice tohorá. Se dice tohorá. Lastimosamente, hay algunas personas que han confundido tzvilah y dicen, la purificación, tzvilah. No, es incorrecto. Tzvilah es inmersión. Es un signo de haber experimentado tohorá. Por ejemplo, una persona que era leprosa o tenía una enfermedad que ameritaba mantenerla en cuarentena o apartada, cuando esa persona era limpia, organizada a través de esa afección o de esa enfermedad, en ese momento ya era limpia, ¿no? Ya había otra vez recuperado su normalidad, ya no estaba desordenada. Pero se le prescribía hacer una inmersión, un lavado. Entonces, la purificación no consiste en el lavado. La purificación consiste en haber experimentado el arrepentimiento y el haber sido limpiado por Dios, espiritualmente y físicamente. Y como un signo venía la inmersión. ¿Cierto? Entonces, como la idea es de sumergir, aquí estamos diciendo que todos los que fuimos sumergidos en Mashiach, fíjate tú, estás hablando de un hecho real, físico, a uno espiritual. ¿Ya? Porque claro, evidentemente en Israel tradicionalmente la forma de uno hacer la tzvilah era que la persona entraba en un mikveh, que es una piscina básicamente, una pileta de agua, ¿cierto? La persona se arrodillaba, ¿cierto? Quedaba así, vamos a colocarlo, y luego se inclinaba totalmente hacia el agua, hacia el fondo. Eso es la forma tradicional como se hacía la tzvilah. Aquí había unas escaleras, ¿no? La persona iba entrando, finalmente se arrodillaba y luego se sumergía hacia el frente. Esa es la forma tradicional de hacerse, ¿no? En las iglesias cristianas normalmente al revés, hacia atrás y todo, pero no, esta era la forma tradicional de hacer la tzvilah, ¿cierto?
hacia adelante. Y bueno, no es que está mal hacerlo hacia atrás, la idea es la inmersión, ¿no? Pero el tiempo de Moisés no existía ya un... No importa, porque en cualquier lugar de agua, porque el asunto era que en la época de Moshe ni siquiera había en el desierto sino ojos de agua, ¿no? Un oasis, alguna cuestión por el estilo. Pero repito algo y es importante ahora que lo mencionas. La tevilá o el bautismo como una señal de purificación no era algo que tenía que hacer todo el mundo, solamente los que estaban impuros y habían sido purificados. Fíjate tú por dónde vamos la situación. Entonces, ya en la época del segundo templo, los fariseos son los que comienzan a implementar la tevilá como una expresión de conversión al movimiento fariseo. ¿Me explico? Ya toma otra connotación distinta, porque repito, si vamos a la historia bíblica, solo los que se sumergían eran los que tenían enfermedades y eran limpios. ¿Está claro eso? O vamos por partes. Eso es lo único bíblico que había respecto de la inmersión. No se hacía más nada, ni todo el mundo andaba haciendo eso. Cuando llega la época del segundo templo, que los saduceos, que no eran levitas, se habían tomado posesión del templo de Jerusalén y lo estaban organizando ellos y mandándolo, los fariseos reaccionaron contra ese falso sacerdocio y fueron los fariseos los que implementaron la tevilá como un signo de formación del nuevo sacerdocio. ¿Está claro eso? Eso hay que tenerlo claro, la historia como tal. Entonces los fariseos dicen, no, ellos no son sacerdocios reales, nosotros somos el real sacerdocio. Así que como símbolo del nuevo sacerdocio nos vamos a sumergir. Así como se sumergían antiguamente los levitas. Porque los levitas sí eran sacerdotes y ellos sí se tenían que sumergir. El resto del pueblo no. Entonces el fariseo capta la idea, ¿no? Porque en Éxodo dice, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa, Goy Kadosh. Entonces los fariseos dicen, bueno, este es nuestro fundamento bíblico para nosotros establecer una nueva tevilá, ¿cierto? En protesta a ese falso sacerdocio. ¿Está claro eso? Sin embargo, los fariseos no eran los únicos que hacían tevilá, también los esenios, porque los esenios eran levitas, los que se habían ido a Qumran y todo esto. Claro, entonces, luego de esa disputa entre Qumran y los fariseos, que eran los únicos que hacían inmersión, pero ya no con la connotación bíblica, sino con la nueva connotación ya de cara al sacerdocio y todo esto, luego aparece un tercero, hacer ahí terna, que es Yohanan el Bautista. ¿Sí? ¿Por qué se llama Bautista? Porque él sumergía a la gente. ¿Para qué? ¿Cuál era el bautismo de Juan? ¿Por qué el bautismo de Juan era distinto a este o al de los esenios? ¿Sí se acuerdan de Marcos cuando lo explicamos? Él decía que el era de arrepentimiento. Es correcto. Para Yovel de pecados, para un Yovel del pecado. ¿Qué es el Yovel? El Yovel es la ceremonia bíblica que cada 50 años la gente que había perdido sus posesiones o estaba trabajando o algo, se le devolvía la libertad y se le devolvían todas sus posesiones que había perdido. Fíjense ustedes. Entonces el bautismo de Juan o la tevilá de Yohanan estaba pensada no para formar aquí un movimiento político religioso como los fariseos o como los esenios. Estaba pensada para que las personas que accedieran a esa tevilá quedasen matriculadas para el Yovel con respecto al pecado, es decir, a la libertad del pecado, ser libres del pecado. Es profundo, es novedoso, porque mientras esta gente fariseo o los esenios vivían, era con la connotación de ser un partido el más representativo o el verdadero sectario, Juan pensó, y Dios se lo mostró así, ¿no? En términos espirituales. Y en el que venga aquí es porque viene redarguido de pecado. Viene redarguido y viene guiado por Dios para ser libre del pecado. A eso se refiere. Para arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjate que es profundo, porque
hay una ligera distancia entre quedarse solo con la palabra arrepentimiento y la otra es el llover del pecado. Una persona que se arrepiente puede volver a pecar, ¿cierto? En cambio, la tevilá que está introduciendo Yohanan está diciendo, sí, tú vienes a arrepentirte, pero es que ya no vas a volver a ser el mismo. Entras en un jubileo de pecado con respecto al pecado. Ya no vuelves a ser el mismo. Se te perdonan todas las deudas. Claro, se te perdonaron todas tus deudas y se te devuelve además lo que habías perdido. Tu posesión. Claro, y no estamos hablando tanto ni siquiera de lo material, sino ya lo que habías perdido. ¿Qué habíamos perdido? La vida eterna. Esa era la que habíamos perdido y se nos está devolviendo. Y eso es lo que simboliza entonces la tevilá desde Yohanan en adelante, ¿cierto? Sin embargo, luego viene esa misma tevilá y adquiere todavía una dimensión todavía más confirmada y sublime, y es cuando aparece Yehoshua. ¿Y qué dice Yohanan? Que lo bauticé. Sí, pero él dice algo en particular, dice, yo los bautizo ahora en agua. O sea, yo los sumerjo a ustedes en agua ahora, pero detrás de mí viene otro que los va a sumergir en el poder de Dios. ¡Wow! Vamos a leerlo. Ese Pero tema... no debe ser en el Espíritu Santo, sino en el poder. Sí, es correcto. Vamos a buscarlo en Mateo, ¿no? Mateo 3:11. Léalo. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Ruach HaKodesh, ¿ya? Espíritu Santo Y en fuego. Ok, ¿qué significa eso? ¿Ya? Acordémonos que I en hebreo significa es decir, ¿cierto? Cuando dice Ruach HaKodesh, es decir, en fuego, ¿qué significa eso? Si aquí estamos hablando de que la gente se sumergía en agua, ¿qué sería entonces estar sumergido en Ruach HaKodesh? Purificado. En el poder de Dios mismo. Estás entrando en otra dimensión. ¿Ya? Si aquí te sumerges en agua, sales mojado. Si te sumerges en Ruach HaKodesh, ¿sales qué? Lleno de poder. Porque el fuego lo que tiene que ver es precisamente con el juicio. ¿Qué significa? Que tú has muerto para el día del juicio, es decir, ya tus deudas con respecto al día del juicio fueron perdonadas.